¿Alguna vez te has sentido abrumado por los problemas que parecen no tener solución? Ya sea un desafío personal, una traición o una gran pérdida. Todos enfrentamos momentos difíciles, pero ¿y si te dijera que hay una historia de un hombre que, enfrentando gigantes literales y emocionales, logró superar todo gracias a la fe en Dios? Hoy vamos a ver cómo David, a pesar de ser un hombre imperfecto, pudo encontrar soluciones a sus mayores problemas confiando en Dios. ¿Sabías que David, un simple pastor de ovejas, pasó a ser uno de los reyes más importantes de la historia de Israel? Pero su vida no fue fácil. A pesar de sus victorias, también enfrentó traiciones, tragedias familiares y decisiones que no siempre fueron las mejores. Sin embargo, la diferencia es que siempre recurrió a Dios en busca de dirección. Este es un canal donde nos basamos en una doctrina sana, y todo lo que compartimos proviene directamente de la Biblia, sin aditivos ni interpretaciones personales. Tomamos los versículos textuales para que puedas ver la historia tal y como está escrita, sin distorsiones, y entender cómo esos principios pueden aplicarse a tu vida hoy. Y si alguna vez has pensado que tu vida no es perfecta o que no mereces las bendiciones de Dios, no te preocupes. David, a pesar de ser un hombre de grandes fallos, siempre encontró la misericordia de Dios. Así que, si crees que has cometido demasiados errores o que nunca podrás superar tus problemas, quédate con nosotros, porque la historia de David te demostrará lo contrario. Te invito a que charlemos sobre esto de manera sencilla y directa. Vamos a explorar cómo un hombre común, lleno de altibajos, encontró consuelo y fortaleza en la fe, y cómo tú también puedes hacerlo. Israel vivía tiempos de incertidumbre y dolor. El pueblo había sido gobernado por Saúl, un hombre elegido por Dios para ser rey, pero las decisiones de Saúl comenzaron a alejarlo de lo que realmente se esperaba de un líder de Israel. La desobediencia de Saúl fue cada vez más evidente, y Dios ya no lo veía como el hombre adecuado para guiar a su pueblo. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 10 a 11, leemos que «Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque él se ha apartado de mí, y no ha cumplido mis palabras». Aquí, Dios deja claro que el reinado de Saúl había llegado a su fin debido a su desobediencia. Saúl no había comprendido la magnitud de su error. En lugar de destruir a los amalecitas como le había ordenado Dios, había perdonado al rey y dejado con vida el botín. Esta falta de obediencia selló su destino. Dios, en su sabiduría infinita, ya tenía un plan, y este plan comenzaría a tomar forma en el corazón de un joven, uno que nadie habría imaginado como futuro rey. Mientras Saúl gobernaba, el pueblo de Israel comenzaba a preguntarse si alguna vez habría una esperanza para ellos. Pero en los rincones humildes de Belén se encontraba el futuro líder del pueblo de Dios. Dios había decidido que el rey de Israel no sería un hombre de grandes conquistas en su juventud, ni un guerrero conocido por su poder. La historia de Israel, como siempre, sería escrita por aquellos que eran menospreciados por los hombres, pero elegidos por Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 a 13, Dios le dice al profeta Samuel, «Llora por Saúl, pues yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey». Así fue como Samuel, aún lamentando la caída de Saúl, fue guiado por Dios hasta la casa de Jesé, un hombre de Belén. Jesse tenía varios hijos, pero ninguno parecía ser el elegido. Cuando Samuel vio al mayor de los hijos de Jesé, un hombre alto y robusto, pensó que seguramente él sería el rey. Pero en 1 Samuel 16:7, Dios le dejó claro a Samuel, «No mires a su parecer, ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Este es el inicio de la narración con el primer tópico. A medida que avancemos, continuaré tejiendo la historia de forma coherente, uniendo los temas y utilizando los versículos para dar profundidad y autenticidad a la narración. Mientras Samuel observaba a los hijos de Jesé uno por uno, su esperanza comenzó a desvanecerse. Ninguno de ellos parecía ser el elegido. El profeta, confundido, preguntó a Jesé, «¿Son estos todos tus hijos?» Y Jesé, de manera casi despectiva, le respondió, «Queda aún el menor, que apacienta las ovejas». Nadie consideró a David, el joven pastor, como una opción. Sin embargo, Dios tenía un propósito para él,
uno que cambiaría la historia de Israel para siempre. 1 Samuel 16:12 nos dice que, al ser llamado, David llegó, y Samuel vio en él lo que Dios ya había conocido desde el principio. Y Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. En ese momento, el joven pastor se convirtió en el rey ungido, aunque aún no lo sabía. A partir de ese instante, algo sobrenatural comenzó a suceder en la vida de David. Mientras Saúl, ahora abandonado por el Espíritu de Dios, caía en un ciclo de desesperación, David crecía en gracia y poder. El rey Saúl, atormentado por un espíritu maligno, necesitaba consuelo. En 1 Samuel 16:23 dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y lo tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. David, aunque ungido rey, aún no gobernaba. Sin embargo, su destreza como músico y su capacidad para calmar a Saúl lo iban acercando a una posición de influencia en la corte real. Este joven pastor, con un corazón lleno de fe y valentía, pronto se vería enfrentado a un desafío mucho mayor que tocar el arpa para un rey atormentado. En el horizonte se cernía una batalla que pondría a prueba no solo su habilidad como guerrero, sino su fe y confianza en Dios. Era el gran gigante filisteo, Goliat, quien aterrorizaba al ejército de Israel. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4, nos dice que Goliat era un hombre de 6 codos y 1 palmo de altura, un gigante que retaba a los israelitas día tras día, desafiándolos a enviar a un hombre que lo enfrentara en combate singular. Y fue en ese preciso momento, cuando todo parecía perdido, que David, el ungido, hizo su aparición. El ejército de Israel temblaba de miedo ante la presencia de Goliat, un gigante armado con una espada, una lanza y un escudo que parecía invencible. Cada día, durante 40 días, él desafiaba al ejército israelita, burlándose de ellos, retando a su rey Saúl a enviar a un guerrero para enfrentarlo. Pero nadie se atrevía. El miedo se había apoderado de todos. David, que en ese momento estaba en el campamento llevando comida a sus hermanos, escuchó las palabras de Goliat y no pudo creer lo que oía. ¿Cómo era posible que el ejército de Dios viviera en tal temor ante un hombre cuando ellos tenían al verdadero Dios a su lado? En 1 Samuel 17:26, David se dirigió a los soldados y preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? A pesar de su juventud y de ser un simple pastor, el corazón de David ardía con pasión por la gloria de Dios y por la defensa de su pueblo. Cuando se enteró de que el que derrotara a Goliat recibiría una gran recompensa, incluida la mano de la hija del rey y la exención de impuestos para su familia, David no lo pensó 2 veces. Con valentía, se presentó ante Saúl y dijo: «Tu siervo irá y peleará con este filisteo». 1 Samuel 17:32. El rey Saúl, escéptico por la juventud de David, intentó disuadirlo. ¿Cómo podría un joven pastor enfrentarse a un guerrero experimentado como Goliat? Pero David, con una confianza plena en el poder de Dios, le relató a Saúl cómo había derrotado leones y osos mientras cuidaba el rebaño de su padre. «Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, él me librará de la mano de este filisteo». 1 Samuel 17:37. El rey Saúl, aunque dudoso, finalmente accedió y permitió que David luchara. Pero antes de que se dirigiera al campo de batalla, Saúl intentó vestirlo con su propia armadura, una armadura pesada y de gran tamaño, que claramente no le quedaba bien. David la rechazó. No necesitaba armaduras ni espadas, pues confiaba completamente en la protección de Dios. Con su honda y 5 piedras lisas que recogió del arroyo, David caminó hacia el encuentro con Goliat. El gigante, al ver a su oponente tan pequeño, se burló de él, diciendo: «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?». 1 Samuel 17:43. Pero David, con una fe inquebrantable, respondió: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». 1 Samuel 17:45. Goliat se adelantó confiado en su fuerza, pero David no dudó ni un segundo. En un movimiento rápido y preciso, lanzó una piedra de su honda, golpeando a Goliat en la frente, justo en el único lugar vulnerable de su enorme cuerpo. Goliat cayó de cara al suelo, muerto, y el ejército de Israel, que había estado paralizado por el miedo, estalló en júbilo.
La victoria de David sobre Goliat fue un golpe devastador para los filisteos y un levantamiento glorioso para Israel. El gigante caído fue el símbolo de la fuerza y el poder de un joven lleno de fe, un hombre que confiaba plenamente en el Señor. La noticia de la victoria se esparció rápidamente por todo el campamento de Israel y el pueblo celebró con gran alegría. Así derrotó David a los filisteos con una honda y una piedra, e hirió a los filisteos y los venció. 1 Samuel 17:50. Pero a pesar de la alegría, este triunfo no pasó desapercibido para Saúl. El rey no pudo ignorar la creciente popularidad de David. En 1 Samuel 18:6-7 se dice que cuando David regresó a la ciudad después de la victoria, las mujeres salían de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con alegría y con instrumentos musicales. Y cantaban las mujeres a una diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. David, el joven que había vencido al gigante, comenzaba a recibir más elogios que el propio rey, y eso sembró una semilla de celos en el corazón de Saúl. El rey, antes protector y mentor de David, comenzó a ver al joven como una amenaza para su trono. Desde ese momento, Saúl se llenó de desconfianza y su amor por David se transformó en odio. La relación entre Saúl y David se deterioró rápidamente. Mientras David seguía sirviendo en la corte real, Saúl no podía quitarse el pensamiento de que algún día este joven podría arrebatarle su reino. En 1 Samuel 18:10-11, un día mientras David tocaba el arpa para aliviar el tormento del rey, Saúl tenía en su mano una lanza y arrojó la lanza diciendo: «Heriré a David en la pared». Saúl trató de matarlo, pero David, por la gracia de Dios, logró escapar. Este sería el inicio de años de huida y persecución para David, quien, aunque ungido rey, no podía reclamar aún el trono. La vida de David se tornó en una continua huida por su vida. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos 9-10, después de un intento fallido de Saúl de matarlo en su propia casa, David tuvo que huir hacia el desierto, acompañado solo por algunos valientes que, al igual que él, confiaban en que Dios lo había llamado para algo mucho más grande que vivir como un fugitivo. La persecución de Saúl fue implacable, y David pasó a ser conocido por ser un hombre que, aunque rechazado por el rey, confiaba en que Dios lo protegería. Con esta transición, la historia de la persecución de David por parte de Saúl continúa desarrollándose. ¿Te gustaría seguir avanzando hacia la siguiente parte de la narración? David, a pesar de su huida, nunca perdió su fe en el propósito de Dios para su vida. A medida que avanzaba por el desierto, se ganó la lealtad de muchos hombres que veían en él no solo un líder valiente, sino a un hombre de Dios, lleno de integridad. Eran tiempos difíciles, pero David se mantenía firme, confiando en que el plan de Dios se cumpliría. En 1 Samuel 24, 1-7, encontramos una de las escenas más reveladoras de la vida de David. Saúl, tras recibir noticias de que David se encontraba en una cueva, fue tras él con su ejército, decidido a eliminar la amenaza de una vez por todas. Pero en un giro inesperado del destino, mientras Saúl se adentraba en la cueva para cubrirse, no se dio cuenta de que David y sus hombres se encontraban ocultos en su interior. En un momento de increíble oportunidad, los hombres de David le sugirieron: «He aquí el día en que Jehová te entrega a tu enemigo en tu mano, para que hagas con él como te parezca». 1 Samuel 24.4. Pero David, en lugar de aprovechar esa oportunidad para matar a Saúl, optó por cortar un trozo de su manto, una muestra de que podía haberlo matado, pero eligió no hacerlo. Al salir de la cueva, David mostró a Saúl la parte de su manto que había cortado, diciendo: «Mira, padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano, porque al haber cortado el borde de tu manto, no te maté». 1 Samuel 24:11. David le mostró a Saúl que, aunque tenía todo el derecho de vengarse, no lo haría. Su confianza estaba en Dios, no en sus propios esfuerzos o en la violencia. Saúl, conmovido por la misericordia de David, reconoció su error y prometió no perseguirlo más, aunque la paz entre ellos fue solo temporal. Pero
A pesar de la aparente reconciliación, las acciones de Saúl no cambiaron. El temor y los celos seguían controlando su corazón, y poco después volvió a intentar matar a David. Sin embargo, David no se dejó vencer por el odio. A lo largo de este tiempo, tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl varias veces, pero siempre optó por no hacerlo. En una de estas ocasiones, en 1 Samuel 26, 7-12, David se coló en el campamento de Saúl durante la noche, mientras él y sus hombres dormían profundamente. Su capitán, Abisai, le sugirió que lo mataran, pero David nuevamente se negó. En cambio, tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca del rey, como prueba de que Saúl estaba a su merced. En 1 Samuel 26:9, David dijo: «No mates al ungido de Jehová, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y quedará inocente?». Esta actitud de David muestra una increíble comprensión de la justicia de Dios, sabiendo que, aunque Saúl lo había perseguido injustamente, solo Dios tenía el derecho de juzgar a su ungido. David seguía confiando en que Dios lo libraría de su enemigo. Y aunque el rey Saúl insistía en su persecución, David nunca dejó que el odio o la violencia gobernaran su corazón. La muerte de Saúl no solo significó el fin de una era, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de David. A pesar de que él había sido ungido rey de Israel muchos años antes, aún no podía tomar el trono, ya que la nación estaba dividida. Mientras que las tribus del norte, bajo la influencia de Abner, el general de Saúl, proclamaron rey a Is-Boset, el hijo de Saúl, las tribus del sur, encabezadas por Judá, reconocieron a David como su legítimo rey. Este período de división política trajo consigo conflictos internos. En 2 Samuel 2:8-9 vemos cómo Abner coloca a Is-Boset como rey de Israel, mientras que David es proclamado rey en Hebrón por los hombres de Judá. David, sin embargo, sabía que el plan de Dios no sería alcanzado por la fuerza, y por eso, en lugar de buscar inmediatamente una confrontación, eligió esperar. David reinó primero en Hebrón, una ciudad importante en Judá, durante 7 años y medio, mientras que Is-Boset gobernaba en Mahanayim, al norte. Fue un tiempo de consolidación de poder y preparación para el futuro. Aunque David era rey de una parte de Israel, sabía que su reinado debía abarcar todo el territorio que Dios le había prometido. Mientras tanto, la rivalidad entre las dos casas continuó, y los conflictos no cesaban. En este tiempo de inestabilidad, David mostró una increíble sabiduría y paciencia. No se dejó llevar por la venganza o por el deseo de unificar rápidamente el reino. En lugar de eso, permitió que fuera el tiempo y las decisiones de Dios los que trajeran la paz entre las tribus. Finalmente, después de años de luchas y tensiones, el ejército de Is-Boset sufrió una derrota, y Abner, el comandante, decidió cambiar de bando. En 2 Samuel 3:12-13, Abner envió mensajeros a David para ofrecerle un acuerdo de paz y apoyo. «A quien pertenece la tierra, díjelo, y haz alianza conmigo, y he aquí que mi mano será contigo para reunir a todo Israel bajo tu dominio». David aceptó la oferta, pero le pidió que le trajera a su esposa Mical, la hija de Saúl, como señal de que la reconciliación era sincera. Después de este acuerdo, la gente de Israel comenzó a ver con más claridad que el reino legítimo pertenecía a David. Esto marcó el principio de la unificación de las tribus bajo su liderazgo. La narrativa está avanzando hacia la consolidación del reino de David, su ascenso como rey legítimo sobre todo Israel. Si estás listo para continuar, podemos seguir con los eventos que llevan a la toma de Jerusalén y la consolidación de su reinado en la ciudad santa. Con la unificación de las tribus bajo su liderazgo, David sabía que el siguiente paso para consolidar su reinado era tomar una ciudad que simbolizara la unidad de Israel, Jerusalén. Aunque Jerusalén no pertenecía a ninguna de las tribus, era una ciudad estratégica, ubicada en la frontera entre Judá e Israel. Además, tenía un significado especial,
ya que por su ubicación no estaba controlada por ninguna de las tribus en conflicto, lo que la hacía un lugar ideal para ser la capital del nuevo reino unificado. David, con su sabiduría y visión, decidió tomar Jerusalén para él. En 2 Samuel 5, 6 a 7 se nos narra cómo David y sus hombres marcharon hacia la ciudad que en ese entonces estaba bajo el control de los jebuseos, un pueblo cananeo. Cuando llegaron, los jebuseos se burlaron de David, asegurando que su ciudad era tan fuerte que ni los ciegos ni los cojos podrían ser derrotados por un ejército como el de David. Pero David, confiando en la protección y el poder de Dios, atacó la ciudad y la conquistó, convirtiéndola en la capital de su reino. Y tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. 2 Samuel 5:7. Jerusalén se convirtió así no solo en el centro político de Israel, sino también en el centro espiritual, pues David tenía el deseo de que la ciudad fuera el lugar donde el arca de Dios, que había sido desplazada durante años, finalmente fuera llevada. David, al tomar Jerusalén, no solo demostró su destreza militar, sino también su profunda devoción a Dios. Sabía que Jerusalén debía ser el centro de la adoración y la presencia divina en Israel. Con este propósito en mente, David decidió traer el Arca de la Alianza, que representaba la presencia misma de Dios, a la nueva capital. En 2 Samuel 6:2 vemos cómo David, lleno de alegría y reverencia, se propuso trasladar el Arca de la casa de Abinadab en Kiriat Jearim a Jerusalén. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que tenía consigo a Baalá de Judá, para hacer subir de allá el arca de Dios. La procesión que acompañaba al arca estaba llena de entusiasmo y alegría, pero también fue un momento de gran reverencia, ya que el arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, lo que parecía ser un acto de devoción terminó en un momento de gran tragedia. Durante el traslado del arca, cuando llegaron a la era de Nacón, uno de los bueyes que transportaba el arca tropezó y el arca estuvo a punto de caer. Uza, uno de los que guiaba el carro, extendió su mano para evitar que el arca cayera, pero, debido a que no estaba autorizado a tocar el arca, Dios lo hirió de inmediato, provocando su muerte. 2 Samuel 6, 6, 7. Este evento dejó a David profundamente conmovido y asustado, y por un tiempo el arca permaneció en la casa de Obed-Edom, mientras David reflexionaba sobre el respeto y la santidad requeridos al tratar con la presencia de Dios. Esta narrativa de la tragedia de Uza es un punto importante que nos muestra que, aunque David tenía un corazón sincero, también debía aprender la importancia de la obediencia y la reverencia en la presencia de Dios. Después de la trágica muerte de Uza, David no dejó que el temor lo apartara de su propósito. El incidente, aunque doloroso, le enseñó una valiosa lección sobre el respeto hacia la santidad de Dios. Pasaron 3 meses, pero David no perdió la fe. En 2 Samuel 6:12 leemos cómo, después de reflexionar sobre lo sucedido, David decidió intentarlo nuevamente, pero esta vez siguiendo las instrucciones correctas de Dios. Y fue dicho al rey David: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Esto alentó a David a mover el arca de la casa de Obed-Edom a Jerusalén, pero esta vez lo haría con el debido respeto y obediencia a las normas establecidas por Dios. David, con alegría y reverencia, organizó un nuevo traslado del arca. En 2 Samuel 6:13 a 14, vemos cómo David y los sacerdotes, siguiendo el mandato de Dios, transportaron el arca con los bueyes y lo hicieron de acuerdo con las instrucciones de la ley. El proceso estuvo marcado por un gozo profundo y sincero. Cada 6 pasos que daban, sacrificaban un buey y un carnero, una expresión de gratitud y adoración hacia el Señor. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. La procesión fue un desfile de júbilo y adoración. David danzaba con todo su ser, demostrando no solo su fe, sino su gozo por la presencia de Dios.
Su expresión de humildad y adoración era un testimonio del tipo de rey que él era, un hombre conforme al corazón de Dios. El traslado del arca culminó en Jerusalén y finalmente la presencia de Dios fue establecida en la ciudad santa. El traslado del arca a Jerusalén no solo fue un acontecimiento físico, sino que marcó un cambio espiritual significativo para el pueblo de Israel. Con la presencia de Dios ahora en su capital, David tenía la visión de hacer de Jerusalén un centro de adoración y justicia. Pero su reinado no estaba exento de desafíos. Si bien su fe en Dios seguía siendo inquebrantable, las pruebas personales y políticas no cesaban. Un día, mientras descansaba en su palacio, David sintió en su corazón el deseo de construir un templo para Dios. En 2 Samuel 7:2 le confesó a su profeta Natán: «He aquí, yo habito en una casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas». David anhelaba honrar a Dios de manera especial y pensó en construir una casa para el arca, un lugar permanente para la presencia de Dios en medio de Israel. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Esa misma noche, Dios le habló a Natán y le reveló que no sería David quien construiría el templo, sino su hijo, Salomón. «Ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa para que habite en ella, mas será tu hijo el que edificará casa a mi nombre». Segunda de Samuel 7:5-13. Aunque David no construiría el templo, Dios le hizo una promesa aún más grande. Su dinastía sería establecida para siempre. Este mensaje fue trascendental. Dios le prometió a David que aunque él no construiría la casa de Dios, su linaje sería el elegido para reinar sobre Israel. «Y será firme tu casa y tu reino para siempre delante de mí. Tu trono será estable eternamente». Segunda de Samuel 7:16. Esta promesa de un reino eterno fue una de las más grandiosas que David pudo recibir y marcó un hito importante en la historia de Israel, pues sería la base de la futura promesa mesiánica. Aunque no pudo cumplir su sueño de construir el templo, fue honrado por Dios con una promesa que trascendería su vida. La continuidad del reino de David sería asegurada a través de su descendencia, y esta promesa se extendería más allá de lo que David podía imaginar. Ahora, con la bendición de Dios asegurada para su linaje, David continuaría con los desafíos que aún le quedaban por enfrentar. Con la promesa de un reino eterno para su descendencia, David experimentó una renovación de su visión y propósito. Sabía que, aunque su reinado tenía muchos años por delante, la verdadera victoria y el cumplimiento de la promesa de Dios estarían en las generaciones venideras. Sin embargo, su reinado no estuvo exento de desafíos, tanto internos como externos. Uno de los momentos más complejos en su gobierno fue la guerra contra los enemigos de Israel, especialmente los filisteos, quienes, durante años, habían sido una amenaza constante para la nación. En 2 de Samuel 8:1 encontramos que David salió a la batalla y derrotó a los filisteos, sometiéndolos completamente. David también derrotó a los moabitas, los edomitas y los arameos, expandiendo el dominio de Israel y consolidando su poder sobre toda la región. Y sucedió después de esto que David derrotó a los filisteos y los sometió. 2 de Samuel 8:1. Pero la victoria militar no fue lo único que definió el reinado de David. También enfrentó tensiones dentro de su propia familia. Uno de los conflictos más significativos fue el levantamiento de su hijo Absalón. Absalón, en su deseo de tomar el trono de su padre, comenzó una rebelión abierta. En 2 Samuel 15:10-12 vemos cómo Absalón se ganó el corazón de los israelitas, manipulando la opinión pública y creando una conspiración para derrocar a David. La rebelión fue un golpe emocional y político para David, quien tuvo que huir de Jerusalén y refugiarse en el desierto, mientras su propio hijo le daba la espalda. La rebelión de Absalón fue un momento de gran dolor para David. No solo estaba enfrentando una guerra civil, sino que estaba perdiendo la confianza de su propio hijo. A pesar de su angustia,
David no permitió que el resentimiento o la ira controlaran su corazón. En 2 Samuel 15, 25 a 26, David, sabiendo que la voluntad de Dios debía prevalecer, le pidió a los sacerdotes que llevaran el arca de Dios de regreso a Jerusalén. Si hallo gracia delante de Jehová, Él me hará volver y me mostrará el arca y su morada. David, consciente de que su reinado estaba en las manos de Dios, abandonó Jerusalén con sus seguidores, con la esperanza de que, si Dios lo deseaba, lo regresaría a su trono. Durante su huida, experimentó el dolor de ver a muchos de sus propios amigos y consejeros unirse a Absalón. Incluso su consejero Ahitofel, quien había sido cercano a él, se pasó al bando de Absalón. Segunda de Samuel 16:23. Pero a pesar de la traición, la fe de David se mantuvo firme. Durante su huida, escribió varios salmos, expresando su dolor, pero también su confianza en la fidelidad de Dios. En el Salmo 3, 1 a 2, podemos ver un reflejo de su corazón angustiado pero confiado. Jehová, ¿cómo se multiplican mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. La lucha entre padre e hijo llegó a su punto culminante en la batalla final. Después de un tiempo de exilio, David reunió un ejército para enfrentarse a Absalón y sus seguidores. A pesar de ser su hijo, David mostró una sorprendente misericordia al darle instrucciones a sus generales de no hacerle daño a Absalón. Trata de manera benigna por amor a mí al joven Absalón. Segunda de Samuel 18:5, les dijo David, pidiendo que se tuviera cuidado con él. Sin embargo, durante la batalla en el bosque de Efraín, Absalón, en su huida, fue atrapado por su cabello en un árbol. Joab, el general de David, al ver la oportunidad, lo mató, a pesar de las órdenes de David. Cuando David se enteró de la muerte de Absalón, su dolor fue indescriptible. En segunda de Samuel 18:33 se nos dice que David gritó: «Oh, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti?» Su lamento por la muerte de su hijo muestra el corazón de un padre que, aunque había sido traicionado, amaba profundamente a su hijo. El dolor de perder a Absalón fue una de las pruebas más difíciles que David enfrentó durante su reinado y nos muestra la humanidad de un hombre que, a pesar de ser rey, también sufrió profundamente en lo personal. La rebelión de Absalón y su muerte representaron uno de los momentos más sombríos de su vida. Pero a pesar de todo el sufrimiento, David nunca perdió su fe en Dios. Ahora que su reino se había restaurado, aún quedaban desafíos por enfrentar. Si deseas continuar, podemos ver cómo David reconstruyó su vida y su reinado después de la rebelión, y cómo Dios cumplió su promesa de establecer su reino para siempre. La muerte de Absalón marcó un punto de inflexión en la vida de David. Después de la victoria sobre los rebeldes, David regresó a Jerusalén y retomó su trono. A pesar de su dolor, sabía que debía continuar gobernando por el bien de Israel. Sin embargo, los recuerdos de la rebelión, de la traición de su hijo y de los sacrificios que hizo para restaurar la paz en su nación, permanecieron con él. A lo largo de su reinado, David no solo luchó contra enemigos externos, sino también contra las dificultades internas. En segunda de Samuel 24:1 a 2, se nos relata cómo, en un momento de su gobierno, David, al sentirse seguro y en paz, cometió un grave error al ordenar un censo de Israel. Aunque en principio parecía una medida administrativa, este acto fue una señal de orgullo y autosuficiencia, pues David quiso conocer la magnitud de su ejército y su poder. Este pecado fue visto como una falta de confianza en Dios, y como resultado, Dios permitió que una plaga azotara a Israel, matando a 70,000 personas. David, al darse cuenta de su error, se humilló ante Dios. En segunda de Samuel 24:10, leemos cómo David expresó su arrepentimiento. «He pecado gravemente al hacer esto, mas ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente».
La plaga fue detenida gracias a la intercesión de David, pero este evento dejó una marca en su vida, recordándole la importancia de depender siempre de Dios y no de su propio poder. A pesar de sus errores, los fracasos y las pruebas que enfrentó, David permaneció un hombre conforme al corazón de Dios. En los últimos años de su reinado, David preparó a su hijo Salomón para que lo sucediera como rey. David sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero su corazón estaba lleno de paz al ver que la promesa de Dios de un reino eterno continuaría a través de la línea de su descendencia. Antes de morir, David dejó un legado impresionante, una nación unificada, un pueblo fortalecido y un profundo amor por Dios y su ley. En sus últimos días, David les dio instrucciones a sus seguidores y a su hijo Salomón para que caminaran siempre en los caminos de Dios. En Primera de Reyes 2:2-4, David, ya anciano, y sabiendo que su tiempo había llegado, le dijo a Salomón: «Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los mandamientos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés». Con estas palabras, David le dejó a Salomón y al pueblo de Israel una enseñanza vital. La obediencia a Dios es el fundamento de un reinado justo y de una vida plena. Con ello, se cerró el ciclo de un hombre que, a pesar de sus defectos y su sufrimiento, se mantuvo fiel al propósito que Dios tenía para él: ser el rey que unificó Israel y preparó el camino para el Mesías. David murió en paz y su legado perduró. En Primera de Reyes 2:10-12 se nos dice que David fue sepultado en la ciudad de David, y Salomón, su hijo, reinó en su lugar. El reino de Israel continuó prosperando bajo su descendencia, y la promesa hecha a David de un reino eterno se mantuvo viva en las generaciones futuras. La historia de David no solo es una de victoria, poder y gloria, sino también una de arrepentimiento, fe y obediencia. En sus altibajos, David fue testigo de la gracia de Dios, quien siempre estuvo dispuesto a perdonarlo y restaurarlo, mostrándonos que, a pesar de nuestras fallas, Dios sigue fiel a sus promesas. Así concluye la historia de David, un hombre que pasó por muchas pruebas y tribulaciones, pero que al final fue recordado como un rey según el corazón de Dios. Su vida y legado continúan siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan vivir conforme a la voluntad de Dios, confiando en su fidelidad, incluso en medio de las adversidades. Como hemos visto a lo largo de la historia de David, su vida no solo estuvo marcada por victorias impresionantes, sino también por desafíos, traiciones y momentos de profunda angustia. Sin embargo, lo que hace que la historia de David sea única es que, a pesar de sus fallos y de sus momentos más oscuros, David siempre recurrió a Dios, buscando su dirección y arrepintiéndose cuando era necesario. Dios nunca lo abandonó, y eso es un recordatorio poderoso para todos nosotros. No importa cuán difíciles o complicadas sean nuestras vidas, siempre podemos encontrar fuerza en la fe y esperanza en la gracia divina. David enfrentó gigantes, tanto literales como figurativos, y lo hizo con el corazón lleno de confianza en un Dios que nunca lo dejó. En sus momentos de triunfo y en sus momentos de caída, Dios siempre estuvo ahí para restaurarlo, guiado por el arrepentimiento genuino y la oración ferviente. Si David pudo recibir perdón y guía a pesar de sus grandes errores, nosotros también podemos hallar en Dios la esperanza y el consuelo que necesitamos. La lección que deja su vida es clara. La verdadera grandeza no radica en no cometer errores, sino en aprender de ellos y volver siempre a Dios con un corazón arrepentido y fiel. Es por eso que si este mensaje te ha tocado o te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida y tu relación con Dios, te animo a que no te quedes solo con esta enseñanza.
Suscríbete a nuestro canal para seguir profundizando en más historias poderosas de la Biblia, donde podrás aprender cómo los personajes bíblicos se enfrentaron a sus pruebas y cómo sus historias siguen siendo relevantes para nosotros hoy. En nuestro canal te ofrecemos enseñanzas basadas directamente en la palabra de Dios, sin interpretaciones que la desvíen de su significado original, y lo hacemos de una manera accesible y fiel a las Escrituras. Además, si este video sobre David te ha interesado, no te puedes perder el próximo. En el siguiente video hablaremos sobre Samuel, el profeta que tuvo un papel crucial en la vida de David, y cómo, a través de su obediencia a Dios, se convirtió en una figura clave en la historia de Israel. Samuel no solo ungió a David como rey, sino que también fue una voz de dirección en tiempos de crisis. Te invito a que nos acompañes en esa exploración, ya que su vida también está llena de enseñanzas poderosas para aplicar en nuestra propia jornada de fe. No olvides activar las notificaciones para que te llegue el próximo video directamente y así no te pierdas ninguna de estas lecciones valiosas. Si te ha gustado este contenido, compártelo con tus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer el mensaje de esperanza y restauración que se encuentra en las historias de la Biblia. Gracias por estar con nosotros hoy y recuerda, la fe en Dios puede transformar incluso los momentos más oscuros de nuestras vidas, al igual que lo hizo con David. Nos vemos en el próximo video.